Hola, buen día. Parece que ya estamos grabando y estoy con la presentación ok, así que vamos a dar inicio a este módulo, esta clase de prueba para el Instituto Profesional de Chile. Mi nombre es Daniela Natalia Araya, soy docente en Ecología y Salud Natural Integrativa. Y hoy les voy a comentar sobre las terapias complementarias, este hermoso universo, ¿no es cierto?, de la salud natural y de herramientas, ¿no es cierto?, que nos ayudan para nuestro bienestar. Dentro de las cosas que vamos a aprender a introducir hoy es a describir, ¿no es cierto?, correctamente algunos datos relevantes sobre los distintos tipos de medicinas ancestrales en todo el mundo, ¿no es cierto? Y esta interacción también que tienen con las personas. Vamos a identificar también algunos aspectos generales de las terapias complementarias dentro de su regulación, del marco, ¿no es cierto?, la clasificación, la evidencia disponible, em, y también algunas de las problemáticas que pueden afectar nuestro entorno. Vamos a conversar ahí también algunos aspectos de la salud planetaria. Y por último, vamos a distinguir algunos elementos relevantes dentro de la anatomía, ¿no es cierto?, energética del ser humano. Em, y algunas de estas, ¿no es cierto?, elementos que también pueden afectar a nuestro entorno. Entonces, dentro del contexto y la historia de la salud natural, de las terapias complementarias, podemos ver que hay muchísimos tipos, o sea, hoy en día el abanico, hay un arco iris, ¿no es cierto?, de múltiples colores, em, con las distintas técnicas de terapias complementarias. Sin embargo, es algo que nos ha acompañado desde el origen, desde el inicio de los tiempos. El ser humano de forma intrínseca, ¿no es cierto?, tiene esa conexión con su entorno, con esa sabiduría, ¿no es cierto?, de adentro de sanar, de regularse, de buscar espacios, ¿no es cierto?, de autorregulación. Con el tiempo eso se ha ido perdiendo un poco, pero pensemos, ¿no es cierto?, en el origen, si en el origen del contacto, de lo sanador, ¿no es cierto?, que es el contacto físico, de la búsqueda, ¿no es cierto?, dentro del reino vegetal, de las plantas, del sol, ¿no es cierto?, del convivir con estas fuerzas naturales. Desde ahí, ¿no es cierto?, podemos luego conversar sobre medicinas tan ancestrales como la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, ¿no es cierto?, y otros estilos de medicina como la medicina antroposófica que han ido sistematizando y ordenando también un poco todas estas técnicas. Pero como son muchísimas, los voy a invitar a que creemos una pizarra interactiva. Vamos a pinchar entonces el enlace que aparece acá en la presentación y vamos a escribir todas las terapias, herramientas o técnicas de salud natural que ustedes conozcan, ¿ya? Desde, qué sé yo, gemoterapia, ¿no es cierto?, el masaje, técnicas de masaje, técnicas con plantas medicinales, ¿ya? Quiero conocer también y quiero saber cuál es el universo de técnicas, de herramientas, de terapias que ustedes conocen, ¿ya? La terapia con imanes, ¿no es cierto? La homeopatía, bueno, ahí les di algunos ejemplos, pero quiero saber cuáles son las terapias o técnicas que ustedes conocen, han escuchado o han experimentado. Así que vamos a crear ahí una pizarra interactiva y luego se las voy a compartir. Vamos a ver algunas generalidades entonces de las medicinas complementarias dentro de todos estos tipos de técnicas, de herramientas, ¿no es cierto?, que ustedes están escribiendo en este momento, que conocen. Hay algunos puntos, ¿no es cierto?, de encuentro, hay algunas bases que es importante, ¿no es cierto?, conocer. Esta propuesta ya de niveles de organización de la vida la conocí con el doctor Claudio Méndez. Él es un pediatra, oncólogo, que fue uno de mis grandes mentores, uno de mis grandes maestros en el área de la sintergética. ¿Qué es la sintergética? Es la síntesis de todas las medicinas energéticas, de alguna forma pasadas por el filtro de la medicina alópata, por la evidencia,
Y una vez que pasan, ¿no es cierto?, estas distintas pruebas, que ya tenemos evidencia de su eficacia, son las que se enseñan, ¿no es cierto?, y se van aplicando. Y esta pirámide, veámosla como un molde, ya como así, como tenemos moldes de galleta, ¿no es cierto? Esta pirámide es un molde que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a ordenar, ya a darle forma a todo este universo de terapias, de técnicas, de medicinas complementarias. La verdad es que cuando yo la aprendí, la conocí de él, y hago mención de él porque me gusta respetar ahí los derechos de autor y la información también de quienes han sido mis grandes maestros, em, me ayudó muchísimo a ordenar tanta información que estaba dispersa, y no solo en el campo de la salud natural, porque es aplicable a muchos otros aspectos. Ahora lo vamos a ver solamente en esto que es la salud natural. Pero quiero que vayan considerando, ¿no es cierto?, que nosotros dentro de nuestra cultura occidental le damos gran importancia al campo de la materia. Dentro de la base de esta pirámide está la materia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el aspecto concreto, con lo palpable. Aquí están todas las especialidades de la medicina alópata, la medicina tradicional, las especificaciones, ¿no es cierto?, en salud, traumatología, oftalmología, gastroenterología, ¿no es cierto? Bueno, una infinidad, ¿no es cierto?, de especialización y de técnicas. Hay muchas terapias también que se encargan solo o herramientas de salud que van solamente en el plano físico. Em, Luego, cuando ya el plano de la materia, ¿no es cierto?, está sólido, está firme, podemos, ¿no es cierto?, acceder también a un plano de energía, de emisión, ¿ya? Aquí podemos empezar a hablar, ¿no es cierto?, de lo que nosotros emitimos, de nuestras emociones, pensamientos, ¿ya? Em, Esta energía, que nosotros también la podemos percibir cuando nos cuidamos, cuando tenemos mejores hábitos, esta energía, ¿no es cierto?, es más potente. Luego, cuando ya está satisfecho, ¿no es cierto?, este campo de la energía, también tenemos el plano de la información, ¿ya? Bueno, la información, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos un bombardeo de información, pero es sumamente importante ir anclándola y conectándola también con nuestra realidad, con nuestra energía, ¿no es cierto? Ir haciendo también un filtro de esta información, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Quizás les voy a dar un ejemplo que es un poco superficial y burdo, pero que sirve, ¿ya? Porque hoy en día hay muchos canales de información. Sin embargo, no podemos aprender medicina, no podemos aprender de salud en TikTok, ¿ya? No por ver un TikTok, no sé cuántos segundos duran, pero que nos diga ta, 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 ¿no es cierto? Vamos a decir, ah, ya, esto es. Es sumamente importante que nosotros accedamos a información de calidad, de alto valor, ¿ya? Que mantengamos este campo de la información súper resguardado, ¿ya? Nutrido. Tenemos una crisis hoy en día con la lectura, con la investigación, con la información. Así que también los invito a poder nutrir este campo, ¿ya? Y de alguna forma alentarlos a que este campo de la información sea un motor importante dentro de todo nuestro proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Em, Escudriñar, a buscar. Cuando ya tenemos un buen acceso a información de calidad, también accedemos al último plano que es la conciencia, ¿ya? Em, y acá quiero también hacerles un alcance, porque para mí la sabiduría de las pirámides, por eso les digo que este molde me llamó muchísimo la atención, porque de niña me gustaban mucho las pirámides. Bueno, tengo una historia familiar, mi papá también me hablaba harto de las pirámides que tenemos acá, las pirámides escalonadas, las pirámides por el otro lado, ¿no es cierto?, egipcias, y hay mucha sabiduría dentro de estas pirámides. Las pirámides escalonadas, ¿no es cierto?, nos va mostrando dentro del primer eslabón, ¿no es cierto?, que podríamos ver que es el plano de la materia en este caso. Podemos nosotros satisfacer necesidades al corto plazo, podemos ver amenazas, ¿no es cierto?, que están acá muy prontas a llegar a nosotros. Estamos muy alertas y atentos al detalle, ¿verdad? Porque tenemos una mirada a corto plazo, no podemos ver mucha perspectiva porque nuestro campo de visión está limitado, ¿ya? Tenemos un campo de visión que nos ayuda a ver
acá, cerca, ¿no es cierto? Es muy bueno también eso, para poder no perder la conciencia del detalle, de lo básico. Sin embargo, nos limita de la perspectiva y en la medida que vamos subiendo los escalones, ¿no es cierto? Podemos acceder a una visión un poco más amplia, a una perspectiva, a observar a distancia, desde lejos, ¿no es cierto? Y ver cosas que todavía no están al corto plazo, pero poder, ¿no es cierto?, planificar, poder ordenar, poder, como les digo, ampliar este campo de visión y eso es la conciencia, ¿ya? em, las pirámides que los pueblos, ¿no es cierto?, estas civilizaciones aztecas, mayas, nos muestran estas pirámides escalonadas, en donde en la cúspide, ¿no es cierto?, no está este triángulo, sino que son planas. Eso muestra una gran humildad y sabiduría también en torno a que las deidades, a que la divinidad, ¿no es cierto?, a que esa conciencia superior no está acá en este plano físico, sino que está en la naturaleza, ya es el sol, es la luna, ¿no es cierto? Son las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, tenemos esta otra visión, ¿no es cierto?, oriental, las pirámides egipcias, en donde sí tienen la cúspide, ¿no es cierto?, terminan en punta y la deidad sí está en este plano, sí está dentro del ser humano, ¿ya? Son dos visiones, dos formas, ¿no es cierto?, de poder comprender esta sabiduría de las pirámides. Em, en la parte, ¿no es cierto?, de la conciencia está nuestra esencia, está lo que yo soy. Y en la parte de la materia, en la parte más baja, está la existencia. Acá en Occidente, lamentablemente, digo lamentablemente porque al menos en lo personal es así, le damos muchísima importancia a este plano solamente, al de la materia. Hay muchos dichos, ¿no es cierto? Como te ven, te tratan, o como dime cómo te vistes y te diré quién eres. Bueno, soy un poco mala para los dichos, pero ahí ustedes me pueden ayudar. Em, pero creo que se comprende, ¿no es cierto?, el concepto de que le damos mucha importancia a la materia. Es cosa de ver cuando hay una nueva moda, las filas enormes en los centros comerciales, los malls, ¿verdad? Em, con cosas que solamente adornan esto, nuestro cuerpo, este vehículo de la conciencia, que es sumamente importante, ¿no es cierto?, nutrirlo, cuidarlo, pero que se va deteriorando y que finalmente no es lo que nos define, porque nuestra materia, nuestra existencia puede estar cansada, agotada, enojada, ¿no es cierto? Podemos estar de cierta forma en la materia. Este vehículo también se va deteriorando con el tiempo, por eso es que es sumamente importante estas técnicas de autocuidado, ¿no es cierto? Para hacerle mantención a este vehículo, darle buenos combustibles para, ¿no es cierto?, que tenga un buen camino. Em, pero no es lo que nos define este cuerpo físico, ya no nos define em, nada, no nos representa nada este cuerpo físico, es solamente el vehículo de la conciencia. En la conciencia está nuestra esencia, está nuestro ser, ya está esta energía, esta fuente creadora, inmutable, ya yo soy yo soy energía, yo soy amor, yo soy qué sé yo, ¿no es cierto? Pero no me identifico con el enojo, con lo que en mi existencia me pueda estar pasando, porque puedo pasar por muchas situaciones, ya, por muchas aventuras de la conciencia que van a determinar un estado, pero no, ¿no es cierto?, la esencia que está ahí resguardada, la conciencia. Dentro de este proceso, ¿no es cierto? Acá me faltaron algunas flechitas que puedan mostrar, ¿no es cierto?, que no son escalones cerrados, que la materia, la energía, la información y la conciencia no son, ¿no es cierto?, cajones cerrados, sino que están en constante intercambio. A veces subimos hasta la energía, a veces hasta la información, a veces hasta la conciencia. Y estas flechitas que están alrededor nos muestran cómo existen también procesos de transmutación de la materia, la conciencia. Yo transmuto, tomo, ¿no es cierto?, desmaterializo situaciones, ¿no es cierto?, experiencia, y como también desde el campo de la esencia, yo transformo a la existencia, le doy forma a esa información, ¿ya? Entonces hay procesos de transmutación y transformación. Estos son movimientos sumamente importantes que los vamos a ir desarrollando más adelante, ¿de acuerdo? Entonces,
en Occidente tenemos esta pirámide, esta propuesta, donde la materia ocupa la mayor importancia, ¿no es cierto? Y un pedacito de conciencia todavía. Bueno, en Occidente es exactamente, o sea, perdón, en Oriente es exactamente la misma pirámide, pero fíjense que acá invertimos, el plano de la conciencia está mucho más desarrollado y el plano de la materia, ¿no es cierto?, tiene poquita importancia. Bueno, es discutible que ahora con la globalización y todos los últimos avances, ¿no es cierto?, y las últimas cosas que estamos viviendo a nivel planetario, ya nos vamos un poco nivelando, pero pensemos en la cultura oriental, ¿no es cierto?, los monjes, todos peladitos, ¿no es cierto?, todos con los mismos colores, los mismos ropajes, o sea, ahí no existe H&M, Zara, no sé, eh, Almacenes París, no, bueno, ni siquiera es Almacenes París, es París, pero bueno, hay una, hay una unificación de la conciencia, ya se entiende que la materia no es representativa, sino que es la esencia del ser humano, ¿ya? Así que ese es el mensaje que quería entregarles. Ahora vamos a ver un poco, ¿no es cierto? Y ahora que ordenamos esta organización de la vida, ¿no es cierto? Materia, energía, información y conciencia en estos cuatro grandes aspectos, planos, vamos a conversar un poquito sobre la energía, el cuerpo sutil y energético, ¿ya? Por ahí vieron algunos colores en la pirámide, ¿no es cierto? El rojo de base, el naranjo, amarillo, verde, que no eran al azar, sino que también tenían que ver con esta configuración de la anatomía energética de los órganos energéticos que tenemos en nuestro cuerpo, ya estos puntos de unión, estos verdaderos vórtices de energía llamados también chakras. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Una rueda de energía. Y que, bueno, yo crecí en el campo, entonces quienes también han tenido la experiencia de estar en el campo saben que nuestros abuelos o la gente de campo solía tener una chacra, ¿verdad? Y vamos a sacar tomatito de la chacra. Un chakra en nuestro cuerpo físico, materia, en nuestra anatomía, ¿no es cierto? Es un vórtice de energía. La chakra en un terreno, en el cuerpo planetario, también es un vórtice de energía en donde brota nutrición, donde brota alimento, donde uno tiene que ir limpiando también, ¿no es cierto? Removiendo la tierra, desmalezando. Entonces, hay una conexión tremenda entre ese aspecto, ¿no es cierto?, del ser humano, ese aspecto energético y el también cuerpo planetario y las fuerzas que involucra la naturaleza. Más adelante desarrollaremos más a profundidad este tema, ¿ya? Em, Dentro de todas las terapias, ¿no es cierto?, que ustedes pudieron escribir, identificar en la lluvia de ideas, em, cada una tiene una forma de aplicación, ¿ya? Un uso distinto. Así que vamos a revisar luego ese listado y vamos a observar, ¿no es cierto?, a identificar cuáles son estas formas de aplicación. Hay algo en común, ¿no es cierto? Y que es este, como le llamábamos, vehículo de la conciencia, que es este cuerpo humano, em, que es lo que nos permite la experiencia, ¿ya? Este cuerpo humano, ¿no es cierto?, lo podemos ir desglosando también, ir no dividiendo, sino que más bien observando desde distintos ángulos, ¿ya? Así como cuando queremos, ¿no es cierto?, cortar ciertos pedacitos, yo creo que todos alguna vez cuando niños tomábamos, qué sé yo, una plasticina o un autito o le sacábamos un brazo a una muñeca, ¿no es cierto?, para poder explorar, ¿no es cierto?, y ver qué había más allá. Bueno, eso es lo que vamos a ir haciendo también con este contenido estructurado de las terapias complementarias. Vamos a ir ordenando, vamos a tomar los aspectos, ¿no es cierto?, con mayor evidencia, más importante, y desde ahí vamos a ir, ¿no es cierto?, estudiando esa especificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y acá quiero dejarles también un poco esta información que está muy relacionada con la organización de la vida, que son las leyes de la conciencia, las leyes del Olón. ¿Qué es el Olón? ¿Lo han escuchado alguna vez? El Olón es, de alguna forma, esto que hablamos de micro y macrocosmos, ¿ya? Es la ley de la conciencia.
Vamos a analizar cuáles son estas leyes de la conciencia, pero para poder entender cuáles son las leyes de la conciencia, y acá hay un motor que para mí es fundamental porque es con lo que aplicamos las terapias, ¿ya? Es el primer instinto del ser humano desde la etapa gestacional, desde el origen de los tiempos, desde la primera vez que el primer ser humano, ¿no es cierto?, sintió un dolor y puso su mano. Y es esta maravillosa herramienta, ¿no es cierto?, que son nuestras manos. Eh, y a través de nuestras manos, ¿no es cierto?, vamos a ir entendiendo también canales de medicina tradicional china, elementos de la medicina antroposófica, de la medicina ayurveda, ¿no es cierto? Y estas leyes de la conciencia que de alguna forma nos ayudan a ordenar y a ver cómo dentro de lo micro, ¿no es cierto?, podemos analizar también lo macro, el todo partes, ¿ya? Todo en el universo es un olón, ¿ya? Em, es la unidad esencial de la conciencia, es una unidad significativa, es como el electrón a la física, ¿ya? Así es el holón a la conciencia. Em, Tiene una propiedad relacional, ya que eso nos va a ayudar muchísimo en el estudio de la salud natural. Es una unidad virtual, no material, pero es como de alguna forma esta quinta esencia que mantiene la unidad de todo, ¿ya? Entender esas leyes de la conciencia y a través de nuestras manos, ¿ya? Que conectan con nuestro corazón, que son las verdaderas alas, ¿no es cierto?, de nuestro corazón y que nos ayudan a establecer contacto con el otro, ¿ya? Que es lo importante dentro de todas las terapias naturales, todas las terapias complementarias, la salud natural, el motor es el contacto con el otro, ¿verdad? No sirve de mucho tener un set de herramientas si no las voy a aplicar, ¿ya? Y justamente para eso, para esa aplicación, es fundamental las prácticas de autocuidado, de autoconocimiento. Y acá les puse esta imagen un poco representativa, ¿no es cierto? Ahora que usamos tantos aparatos tecnológicos, no dejaríamos que esto le pase a nuestro teléfono, ¿verdad? A nuestro aparato tecnológico. Tampoco deberíamos dejar que nos pase a nosotros, ¿ya? No es un lujo, es una prioridad. Por lo tanto, vamos a aplicar todo lo que vamos aprendiendo primero en nosotros mismos, ¿ya? Vamos a aprender a manejar nuestro vehículo de la conciencia y así también vamos a poder enseñarle a otro a manejar y darles tips de manejo, ¿ya? Eh, y también con esta reglamentación, ¿ya? Con el manual del buen conductor de la salud natural, ¿ya? Esta práctica de autocuidado mucho dice de nosotros también y del respeto que tenemos por la salud planetaria. Al inicio les comentaba que una de mis líneas, ¿no es cierto?, de trabajo es la ecología, también la docencia escolar en ecología, y siento que es la base de todo. Si lo analizamos desde la etimología, desde el origen de la palabra ecología, ecos es hogar, ¿no es cierto? Y en este sentido, nuestro cuerpo es el hogar de nuestra alma. Por lo tanto, tenemos que cuidar este hogar, tenemos que cuidarnos y aprender a, ya no son solo tres R, son muchísimas R, a respetar, a reflexionar, ¿no es cierto? Reciclar, reutilizar, reusar. Bueno, vamos a aprender a manejar esos residuos, ya a tratar de disminuir al máximo nuestros residuos emocionales, mentales, físicos para así también contribuir a disminuir los residuos para la salud del planeta, ¿ya? Cada vez que nosotros tenemos estas emociones contractivas, a mí no me gusta hablar de emociones positivas ni negativas, sino que de emociones o situaciones contractivas, ¿no es cierto?, que te aprietan, que te comprimen, que son capaces de destruir, ¿no es cierto? Uno aprieta algo y lo rompe. Em, y emociones expansivas, ¿no es cierto?, que te liberan, que te unifican, que te expanden. Hagan ustedes el ejercicio de apretarse, ¿no es cierto?, y vean cómo se siente su cuerpo. Y la liberación, la expansión. Ambos movimientos son importantes.
¿ya? Por eso que les digo, no me gusta esta dicotomía occidental que tenemos entre bueno y malo, ¿ya? Eso es más bien un juicio. Si no, pensemos más bien en los movimientos de la naturaleza. La naturaleza tiene movimientos de luz y de oscuridad. Una misma montaña desde un ángulo, ¿no es cierto?, está iluminado y desde el otro ángulo está sombrío. Tenemos que aprender a explorar eso, ya a conocer cuáles son nuestros aspectos de luz y oscuridad, a conocer cuáles son nuestros movimientos expansivos y contractivos, a aprender, ¿no es cierto?, cuáles son las técnicas, ¿no es cierto?, herramientas que nosotros tenemos y cómo podemos ir puliendo eso para generar menos residuo en nuestro cuerpo. A veces tenemos ciertas conductas, ¿no es cierto?, ya condicionamiento que no cuestionamos y vamos, no sé, voy a dar un ejemplo que hablo mucho con los apoderados en la educación escolar. Estamos muy acostumbrados a mandarle a los niños, si tienen 3 recreos, 3 cajitas de jugo, Tetra Pak, ¿no es cierto? Y perfecto, hay muchos colegios que me dicen, ok, pero ahora tenemos dispensadores para reciclar Tetra Pak. Perfecto, dimos un gran paso, tomamos conciencia que las cajitas de jugo en cada recreo contaminan, si eso lo multiplicamos por un universo de 1000 estudiantes, son 1000 cajitas en un recreo, son 3 recreos, 3000 cajitas Tetra Pak. Perfecto, tenemos donde los niños la depositen para reciclarla y necesitamos una empresa que venga, retire, recicle. Pero ¿qué pasa si en lugar de mandarle 3 cajitas de jugo al niño, ¿no es cierto?, le mandamos una botella reutilizable y que el colegio en lugar de tener dispensadores tenga un dispensador de agua, ¿no es cierto?, o puedan tener una buena calidad de agua, un filtro quizás de agua para que los niños puedan ir rellenando su propia botella y de esa forma se genera cero residuo. Tomamos acción, ¿no es cierto?, a través de la reflexión y del respeto, no solo por nuestro cuerpo, porque estamos contaminando también nuestro cuerpo al estar consumiendo cosas industrializadas, procesadas, ¿no es cierto?, cargadas de azúcares y otros elementos que pueden ver ahí en sus ramos de alimentación, de nutrición, que sin embargo con el simple acto, ¿no es cierto?, de tener una botella reutilizable, ya estamos eliminando ese factor, ya no estamos generando residuos, ya, y estamos hidratándonos con una buena calidad, con un buen elemento. Entonces, así es como la ecología se aplica también a la salud planetaria y la salud humana, ¿ya? ¿Les queda un poco más claro? Lo vamos a ir desarrollando. Entonces, Em, ¿qué es lo que les quiero entregar con este mensaje? Que nuestra acción como futuros terapeutas, ¿no es cierto? Como profesionales de la salud, es elevar los ojos del paciente hacia su alma, ¿ya? No solamente quedarnos en este plano de la materia, sino que conectar con el alma. Entonces ahora quiero que ustedes, ¿no es cierto?, reflexionen sobre qué herramientas tienes para tu autocuidado, ¿ya? ¿Cuáles son las herramientas? Quizás sales a trotar, quizás, claro, tienes tu botellita de agua, evitas los productos de origen animal, ¿no es cierto? Pero ¿cuál de ellas aplicas eficazmente? ¿Ya? Porque una cosa es decir, ah, sí, yo hago esto, pero lo hago de una forma sistematizada, veo evidencia en mí mismo, ¿ya? Por eso es que la palabra eficaz es sumamente importante. Y en todos los aspectos, por eso les puse acá estas gotitas de agua, ¿ya? Porque vamos creando, ¿no es cierto?, este océano, este mar de conciencia, ¿no es cierto?, que nos va ampliando. Entonces, como esta es una cápsula, un módulo introductorio, vamos finalizando y hacemos el repaso sobre qué es lo que vimos. Vimos una serie, ¿no es cierto?, de terapias, técnicas, medicinas complementarias ahí que ustedes también identificaron a modo personal y que nos dimos cuenta que tienen un orden en común, ya que vamos a ir estudiando más detalladamente a futuro, pero que hay acciones concretas que nosotros podemos tomar hoy en día. Em, en lo personal, soy bastante poco tecnológica, entonces soy más bien de la vieja escuela, el lápiz y papel, y de tomar acción concreta, ¿ya? Me gusta lo simple, más que lo complejo, ¿no es cierto? Em,
cosas que ustedes no me puedan entender, quizás no, yo creo que la inteligencia no pasa por, uy, dijo algo que no entiendo, ¿ya? Para mí es súper súper importante poder aterrizarles conceptos, ¿no es cierto?, de medicina, de salud, que tuve la oportunidad de aprender y que también fui buscando la metodología correcta y fácil para poder transmitir, ya desde un preescolar hasta un adulto mayor. Entonces quiero dejarles ahora esta pequeña tarea, una sugerencia de tarea en realidad, ya que ustedes pueden modificarla, pueden llenar esta imagen, empieza por, con lo que ustedes quieran, ya, pero a mí me gustó esta imagen y se las quise compartir. 15 minutos de ejercicio consciente, ¿ya? Porque puedo decir, no, yo camino del metro allá, o camino, no sé, de acá a acá, o salgo en bici, sí, pero si estoy pensando todo el rato en, cuando llegue tengo que hacer esto, ya tengo que ir al banco, tengo que hacer allá, bla, 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 no lo estoy tomando conciencia, no estoy tomando conciencia de mi flujo respiratorio, cardíaco, ¿no es cierto?, de mis músculos, de cómo circula esa energía dentro de mi cuerpo, ¿ya? De la información que tengo que transmitirle a mi cuerpo, ¿ya? Así que ejercicio consciente, ¿ya? Limpia algún aspecto, ¿ya? Limpia tu estuche, limpia un cajón de tu casa, limpia algo, ¿ya? Y te vas a dar cuenta también que esa limpieza tiene mucho que ver con las artes marciales, con las artes, ¿no es cierto?, de las manos vacías, el karate, técnicas orientales, ¿no es cierto?, el tai chi, chikun, que nos van enseñando con cosas muy, muy cotidianas, ¿no es cierto?, Em, cómo entrenar la conciencia. Lee una página, lea algún artículo interesante para ti, toma un vaso de agua y escribe un párrafo, contesta un mensaje y haz las cosas un día a la vez. Ya todos los días ve agregando alguna práctica de autocuidado, ¿sí? Entonces, una reflexión que quiero dejarles acá también personal es que el secreto para poder hacer todo, como les decía, es hacer una cosa a la vez. Y esto aplica para todo, para el trabajo, las tareas, las batallas emocionales de la vida, ¿ya? Estamos muy bombardeados de información, el que mucha abarca poco aprieta, ¿ya? La salud natural es un universo enorme, 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 enorme de técnicas, de herramientas. Muchas personas ahora también han desarrollado métodos propios. Vamos a ir estudiando, vamos a ir conociendo, vamos a ir intercambiando esa información, ¿no es cierto? Yo quiero que ustedes conozcan también, que podamos explorar todo este universo, pero que sepamos cuáles son las bases, los asentamientos de evidencia que nosotros podemos aplicarlas de forma eficaz, ¿ya? No quiero que abarquemos, ¿no es cierto?, todo, 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 sino que vamos entendiendo que estos movimientos de transmutación y transformación son vitales, ¿ya? Entonces ahora, toda esta información entregada en esta cápsula, en este pequeño módulo, puedes usarlas tú. Y hay una frase muy bonita que me gusta de Rumi que dice, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. Em, Así también, bueno, la medicina alópata, ¿no es cierto?, para poder analizar nuestro cuerpo, un perfil bioquímico, ¿no es cierto?, un hemograma, no nos sacan un litro de sangre ni nos desangran entero, toman una muestra, ¿no es cierto?, una citología, una, ¿no es cierto?, una muestra de nuestras células para poder analizar todos nuestros tejidos, ¿ya? Y así volvemos al Lolón, ¿no es cierto?, el todo partes. Entonces, entendamos que toda la información, somos si bien una partecita, una célula del cuerpo planetario, esta célula que somos tiene una importancia enorme en el tejido, porque si estamos vitales, alegres, felices, libres, ¿no es cierto?, energéticos, vamos a contribuir a un tejido sano. Sin embargo, si nos vamos apagando, si no nos cuidamos, podemos generar, ¿no es cierto?, un tejido necrótico, podemos empezar a generar, ¿no es cierto?, un tejido, un tumor, algo ahí que nos va, ¿no es cierto?, carcomiendo. Así que es sumamente importante, ¿ya? Porque a veces, claro, como que está esta sensación de que somos todo, pero a la vez no somos nada, de que somos el universo entero y efectivamente.
Somos el universo entero en una porción, ¿ya? Y esa es la importancia de cada acción que nosotros tomamos, de cada palabra, de cada pensamiento. Esto se trata de un perfeccionamiento constante y es lo divertido, es lo bonito de la vida, ir observando, ¿no es cierto?, las cosas que a uno le hacen sentido, ver cómo a otro hay otras herramientas, porque somos todos distintos, somos todos una porción de ese universo. Entender esas fuerzas naturales, entender ese concepto macro y micro, nos va a dar, ¿no es cierto?, la tranquilidad de vivir nuestros procesos también, de luz y oscuridad, de expansión y contracción, ¿ya? Y está muy ligado con la fisiología. Así que pongamos atención ahí a todas nuestras asignaturas relevantes. Y por último, les quiero dejar esta frase del doctor Jorge Carvajal, otro de mis grandes maestros, también fundador de la Sintergética, un médico colombiano, que junto a su familia, son varios hermanos ellos y todos relacionados con el área de la salud. Le escuché esta frase y me encantó. Siento que es una frase muy bonita para poder iniciar un camino de aprendizaje como profesional de salud. Dice, puedes contar conmigo, no soy un mago ni soy un maestro, ni soy un genio, pero estoy dispuesto a acompañarte, estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a participar contigo en esa aventura de la conciencia que tú llamas enfermedad. Ya, entonces volvemos, tomar la mano, ¿no es cierto? Establecer contacto y acompañar, ¿ya? Son conceptos que vamos a aprender. Son conceptos que vamos a practicar, que es el acompañar en ese camino, ¿no es cierto?, de la conciencia del participante, consultante, paciente. Paciente, dejemos en lo más de la medicina alópata, que ahí la gente va y le dice, doctor, sáneme. Acá lo que buscamos con la salud natural es devolver el poder de la salud a la persona, ¿ya? Que esa persona logre nuevamente restablecer su salud a través de su propio equilibrio homeostático, a través del despertar, ¿no es cierto?, su propio poder sanador. Pero antes tenemos que descubrir ese poder en nosotros, ¿ya? Para poder acompañar a alguien más. Eso, muchísimas gracias. Espero que haya sido útil esta información y nos vemos en la próxima clase.